Pet Industry. Hola Pet Industry, un saludo, ¿cómo están? Gracias por iniciar esta conexión el día de hoy. Tenemos muchas sorpresas este año y vamos a contarles algunas de ellas. Recuerden que este espacio que vamos a tener a continuación hace parte de Pet Industry Academy, Pet Industry al aire, que es nuestro espacio que tendremos en podcast, en videos, en las plataformas de Facebook, YouTube, Instagram y también, por supuesto, replicaremos estos contenidos en nuestra revista impresa. Quiero aprovechar también para recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Pet Industry Mac, y si ustedes quieren ver las noticias de cada día, de cada semana, ingresen a petindustry.co, que es un portal que procuramos mantener lo mejor actualizado posible, y obviamente suscribirse a través de WhatsApp sin costo, recibir la revista impresa si están en Colombia, al 316-462-4808. Bueno, resulta que una persona se acercó a nosotros y nos dijo que quería desarrollar algunos contenidos que considera de valor para todos ustedes. Y por eso estamos hoy acá. Les voy a presentar a esa persona, pero antes quiero comentarles dos noticias relevantes que tenemos para esta semana. Recordemos que el curso de nutrición que tiene Guasava en su academia ha sido abierto, está disponible en inglés, español, ruso y mandarín, donde de manera gratuita ustedes van a poder acceder a estos cursos, obviamente siendo miembros de la comunidad de WhatsApp. Además, les queremos recordar que en junio se va a realizar el primer simposio internacional de fisioterapia, acupuntura y ozonoterapia en la ciudad de Bogotá y también de manera virtual. Entonces, con esos dos acontecimientos, contándoles esos dos acontecimientos, quiero presentarles a ustedes a Camila, que en este momento Hola. está ingresando. Hola, Camila Salamanca es estudiante de noveno semestre de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional y nos va a acompañar en estos espacios de Pet Industry al aire, unos espacios que ella misma ha diseñado. Camila, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Alex, por tu presentación. Realmente espero que todos aprendamos acá un poquito con estos entrevistados que tenemos este año. Súper, bueno, ya conociendo el rostro que va a estar detrás de todos estos contenidos tan bien pensados, cuando ya nos planteó esto, vimos la parrilla y creemos que están súper apuntados en mantener a la comunidad de Pet Industry como actualizada. Pues bueno, hoy vas a tenernos muy enganchados con un súper invitado y quiero que nos cuentes quién es. Bueno, hoy tenemos el gusto de tener y empezar este espacio con el doctor Felipe Palacios. Él es médico veterinario de la Universidad de La Salle. Ahí ya está el doc. Ahorita está haciendo su residencia en Perú, entonces ahorita vamos a preguntarle un poquito sobre esto. También es especialista en medicina interna de la Universidad de La Salle, hizo una estancia especial en México, entonces realmente ha tenido mucha experiencia y es un ser humano increíble, también le encanta la docencia, entonces es un honor tenerlo aquí. Hola, doc. Hola Cami, muchas gracias por esa presentación tan, tan generosa, ¿eh? Bueno, doc, Bueno, entonces bienvenido a este espacio y le cedo el mando a Camila para que lidere este espacio tan importante. muchísimas gracias, Alex. Bueno, entonces quería iniciar preguntándote cómo te ha ido en Perú, qué tal tu residencia, qué tal el país, no sé si ya lo conocías antes de iniciar con las preguntas que nos tienen aquí. Excelente Cami, muy bien, gracias. La verdad muy a gusto, acoplándome muy bien. Llegué hace ya unos 10 días, ya estoy viniendo al hospital. Me quedé solo. No, aquí estoy, no sé ¿Me si me escuchas? ¿Me escuchan. escuchas? Ya. Sí, 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 te escucho. Llegué hace unos 10 o 15 días, ya estoy viniendo al hospital. Bien, acoplándome bien, la comida es rica, las cirugías bien interesantes y bueno, de eso es lo que vamos a hablar. Ya había venido una vez aquí a Perú, justamente a hacer un curso que se llama
internado Poveda o el internado del doctor Poveda. Y bueno, espero ya contarles un poquitico de esto también. Ay, qué emoción. Bueno, hoy vamos a hablar sobre cirugía abdominal. Sé que te apasiona mucho la cirugía, que a eso te dedicas, que en serio te has formado muchísimo académicamente para llegar a donde estás. Entonces, bueno, tenemos unas preguntas en sí breves para que nos podamos extender más. También recuerden que pueden dejar las preguntas por Facebook y YouTube. Entonces, la primera es, ¿cuáles son los aspectos más importantes a la hora de un prequirúrgico de una cirugía abdominal? Bueno, Cami, yo creo que una cirugía abdominal o cualquier cirugía tiene más o menos las mismas consideraciones prequirúrgicas. Em, ¿Qué pasa? Que me gustó esa pregunta porque dices, ¿cuáles son las más importantes? Y yo creo que no hay unas más importantes que otras, ¿sí? Se pueden priorizar unas dependiendo de tu paciente, pero siempre tienes que pensar que vas a hacer un plan para la cirugía de tu paciente para que todo te salga bien. Entonces, esas consideraciones prequirúrgicas que yo considero que debes tener es considerar qué le está causando el problema a tu paciente, ¿sí? ¿Cómo lo vas a reparar? ¿Cómo vas a preparar a ese paciente para ese momento de reparación? Porque la cirugía no es simplemente llegar y hacer el acto quirúrgico. La cirugía viene desde mucho antes, desde que tú recibes el paciente, tú ya tienes que estar pensando en cómo lo voy a preparar, porque si te llega un paciente que no está en las condiciones, no vas a tener un paciente para cirugía. ¿Me explico? Es decir, nosotros, por obviar pasos, tendemos a simplemente tenemos un problema, sabemos que tiene resolución quirúrgica y queremos ir directo a la cirugía. Y entonces nos saltamos las alteraciones metabólicas que pueda tener ese paciente, las enfermedades de base que pueda tener ese paciente, o en casos ya más graves, nos saltamos cosas tan básicas como hacer un buen examen prequirúrgico y darnos cuenta que de pronto ese paciente necesitaba otro procedimiento antes de la cirugía, por darte un ejemplo, ¿sí? Vamos a poner esto en un contexto práctico para que nuestros oyentes se familiaricen un poco más. ¿Qué tan común, dime tú, qué tan común nada más en Bogotá es que llegue a la clínica un gato obstruido? Bastante. Es Muy súper, frecuente, súper común. muy frecuente. ¿Y qué pensamos cuando nos llega el gato obstruido? Apenas confirmamos que está obstruida la uretra. ¿La parotomía? Ah, no, 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 pensé que obstrucción intestinal. No, Sí, ya, no, es el paso de sonda. sí, de una vez lo que estamos pensando es o pasar la sonda o operarlo ya, pero es obstruirlo ya, ¿verdad? Exacto. Es lo primero que pensamos. Y el gato viene así, caído, completamente, viene débil. ¿Qué olvidaste? ¿Qué se te pasó? ¿Sí? ¿Qué le está pasando a ese paciente? Ese paciente no puede eliminar muchas cosas de su sistema, listo. Creatinina, urea y demás, todo Por le los va, cielos van a ¿sí? estar. Pero ¿qué se te olvidó de ese paciente que te pudo dar un paciente más estable para cirugía? Porque hiciste, entre comillas, lo correcto, bien obstruido, lo voy a desobstruir, entro a cirugía de una, ¿sí? Entraste a cirugía, le operaste la uretra y tu paciente se murió. ¿Qué se te olvidó del metabolismo de ese paciente? Resulta que ese paciente tampoco podía eliminar el potasio, lo tenía por las nubes, ¿sí? Y tu paciente se murió de una complicación cardiovascular. ¿Me entiendes la línea de pensamiento? Eso es lo que yo quiero que nosotros pensemos siempre que vamos a hablar de preparación de un paciente para cirugía. Es paciente dependiente, pero entonces ahora pongámoslo en un caso más sencillo, en un caso de cirugía abdominal, y vamos a hablar de pronto, ya tú lo dijiste, entonces de una obstrucción intestinal. Está bien, tu paciente está obstruido. ¿Qué necesitas para operar ese paciente? El paciente, no sé, no sé qué responderte.
No, 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 estuvo perfecto. Necesitas que haya paciente. Si tu paciente está obstruido, pero te llega en shock, no lo puedes entrar en shock a la No se cirugía. muere en el quirófano. Lo tienes que hidratar, lo tienes que preparar, tienes que corregir la acidosis metabólica si es que la tiene. ¿Sí? ¿Correcto? Eso. Y algo muy importante, a veces también se nos olvida lo que pasa después con el paciente. Volvamos al gato. El gato tenía alto el potasio, lo corregiste, lo hiciste divinamente, le pusiste insulina, entraste a cirugía, la cirugía te quedó preciosa, salió muy bien y lo mandaste a la casa y te olvidaste. Y entonces ese gato ahora le pasó el problema contrario. Como ya lo desobstruiste, hay un problema que se llama diuresis posobstructiva y fue a perder electrolitos por la orina y no los repusiste. De pronto eso no se muera tan rápido, pero se te va a complicar también. ¿Por qué? Porque se nos olvida prepararnos para cuidar al paciente después. Entonces, no está de más, nadie lo sabe todo y nadie lo tiene aquí en la cabeza. Todo te lo va dando la práctica, la experiencia. Pero si tu paciente te llegó con una obstrucción intestinal, agarra un libro, o una obstrucción uretral, perdón, que era el caso en discusión, agarra un libro, revisa, recuerda la enfermedad y discute con tus colegas, que nadie trabaja solo. Eso es lo otro. Eso es un principio antes de cirugía. Tienes que tener equipo, porque si no hay equipo, si no hay discusión, si no integras, al momento de trabajar en el paciente van a haber problemas por mala comunicación, porque no se pusieron de acuerdo, porque unos quieren hacer una técnica y otros otra. ¿Ves? Ahí va el mensaje que les quiero dejar con tu pregunta. ¿Y ahí cómo haces la cohesión entre el equipo quirúrgico y el equipo ya de hospital? El médico que va a tener al paciente, luego el quirúrgico. Bueno, va. Ahí una cosa importante, y es por ahí nos comentaron discutir la cirugía con los colegas es vital, totalmente de acuerdo. Hay una cosa importante, y es que si tú quieres hacer buena cirugía o si tú quieres entender para qué estás haciendo cirugía, tienes que entender medicina. Y aplica a cualquier especialidad. Si tú quieres hacer buena oftalmología, tienes que saber medicina interna y las causas de medicina interna que te afectan el ojo, ¿sí? Si tú quieres hacer neurología, tienes que saber las causas de convulsiones reactivas o metabólicas, ¿sí? No puedes hacer una especialidad sin recordar la medicina interna que tiene de base. Entonces, por eso tú como médico o quien se vaya a formar como médico cirujano, tiene que tener una medicina de base para planear una cirugía y hablar el mismo lenguaje que la persona que hace cuidados intensivos, porque finalmente la medicina, siempre que sea basada en evidencia, hay escuelas, hay pequeñas variaciones, pero es la misma y la cirugía es la misma, pero necesitamos integrarla, necesitamos ponernos de acuerdo, particularmente en tu equipo, en tu situación. No estoy diciendo, no les estoy diciendo esta escuela es mejor que, o sea, ni siquiera estoy mencionando escuelas. No, lo importante es que para tu contexto, para el lugar, situación y momento donde estás, tú escojas lo mejor que tu equipo le puede ofrecer a su paciente. ¿Sí? Okay. Listo. Entonces, seguimos. ¿Cuáles son los motivos más comunes por los cuales se realizan las cirugías abdominales? Sobre todo, otra vez, volviendo a nuestro contexto. Va. Cirugías abdominales, ¿cuál crees que es la más común? Pues la laparotomía, pensaría. No sé, no sé. Tal vez. Sí, bueno, digamos, o sea, bueno, Dime. Creo que aquí vamos a hay una aprovechar, confusión de, ya que lo mencionaste, de conceptos también, pero dale. no, voy a aprovechar que lo mencionaste. Hay algo chévere que entender y es que cualquier cirugía abdominal que tú vayas a realizar implica un abordaje de la cavidad. Eso es lo que llamamos la famosa laparotomía, Uh-huh. ¿sí? La parotomía, que puede ser por la línea media, que si es por la línea media la llamamos, realmente se llama celiotomía, pero ya científicamente también está aceptado decirle laparotomía por línea media, ¿sí?
O puede ser la parotomía por el flanco o por otros abordajes que, bueno, ya no son muy utilizados. Realmente el más común es línea media. Entonces, toda cirugía que tú vayas a hacer de abdomen implica un abordaje a la línea media. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Sea la que sea que vayas a hacer en Listo. abdomen. Entonces, ahora sí, comunes, obstrucciones, dilataciones en perros de tórax ancho. Sí. Bueno, las OVH también son muy comunes. Ahí está, ahí la tienes. No hay cirugía más frecuente en el abdomen que la ovarioesterectomía, pero ¿qué pasa? Que hay un tema de concepción y se nos olvida, a los médicos veterinarios se nos olvida que una OVH también es cirugía abdominal, también estás entrando una cavidad, ¿sí? No debe considerarse como algo tan simple como una castración. Tampoco digo que lo consideres como algo difícil o que requiera cuidado intensivo, pero debes respetar los mismos principios que implican una cirugía abdominal. Una OVH implica el mismo cuidado, la misma preparación y las mismas, ¿cómo se dice? Las mismas reglas que cualquier cirugía abdominal. ¿Sí? Digamos que ahorita que hablé de principios, como me preguntabas, como lo previo a una cirugía, se me pasó a hablar un poquito de dentro de la cirugía que se nos olvida hacer o qué podemos mejorar, ¿no? Pero bueno, creo que lo vamos a tener ahí, ya lo seguimos elaborando ese tema, vamos a ponerle un pequeño pin para que conversemos también de detalles en la cirugía abdominal como tal, en el acto quirúrgico. La más frecuente que vas a tener es la OVH y se nos olvida y no respetamos los principios quirúrgicos y por eso es que los errores quirúrgicos o las complicaciones quirúrgicas más comunes ocurren después de ovariohisterectomías, ¿sí? Es más común que te llegue un paciente con complicaciones de una OVH a que te llegue un paciente complicado después de una esplenectomía, por ponerte un ejemplo. Ambas pueden pasar, por supuesto, pero ¿cuál es más común? La OVH, Claro, sobre porque todo pensaría como ejemplo de la parte renal, una injuria renal aguda, por ejemplo. por ejemplo, en caso de la ligadura de un uréter, ¿sí? Entonces, desafortunadamente es muy común porque se nos olvida que también estás abordando una cavidad, se nos olvida que no es un procedimiento simple. Y esos olvidos es lo que tenemos que evitar. A mí nunca se me va a olvidar, ya no sé si me estará escuchando y si no, le mandaré un saludo. Una clase que me dio la doctora Andrea Uribe, ella es cirujana de equinos, pero ella nos dio una clase muy bonita que nunca se me va de la cabeza, que se llamaba Los 7 olvidos del cirujano. Y era tomar los principios quirúrgicos y plantearlos como algo que se llama los olvidos, o sea, algo que dejamos de lado y que se convierte posteriormente en error, ¿no? Entonces se nos olvida que el abdomen es una cavidad, que hay que respetarla, que hay que respetar los principios de Halsted, ¿no? ¿Me escuchas? Eso debemos tener, sí, Ah, sí, ok, sí, ya. Me eso asusté. debemos tenerlo en cuenta. No, 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 aquí estoy tranquila. Listo. Entonces, sí, realmente pienso que cuando uno inicia cirugía como tal, lo primero son estos principios y uno siempre tiene que tenerlos de base, porque tal vez con las prácticas y ya con agarrar confianza uno puede olvidar ciertos detalles, que no está mal, pero en estos casos sí es vital siempre tener un orden y ser como muy conciso al realizar los procedimientos, ¿no? Como ser muy estricto en el protocolo quirúrgico. De acuerdo, Cami, totalmente. Y volverlo un tema no mecánico, porque mecanizar es hacer igual, sino que se vuelva rutinario para ti seguir un paso a paso, ¿no? Exacto. Buscar cómo vas a respetar cada principio en tu paciente. Sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, lo que siempre debemos hacer de contar el instrumental, de qué paso va primero, también agregar ese tipo de cosas y tener un protocolo antes y después, nuevamente volviendo a la pregunta anterior, Claro, protocolo prequirúrgico y post.
Algo mucho más básico que eso, pensar en un ambiente estéril, un ambiente limpio, instrumental de estéril, manipulación delicada de tejidos, ¿sí? Y bueno, ya todos los principios, entonces manipulación delicada de tejidos, afrontamiento adecuado de tejidos, ¿no? Preservación de la esterilidad, evitar el espacio muerto, evitar la alta tensión, todo el respeto que tenemos que tener con los tejidos, hay que tenerlo con el abdomen. ¿Y cómo lo vamos a tener? Porque de esto sí quiero hablar un poquito ya, ahora sí. Creo que una de las cosas que nosotros no hacemos en la práctica común es primero preparar la línea alba, preparar em, ese abordaje que voy a hacer para nosotros ingresar a una cavidad. Cami, si me estás escuchando, ¿qué es la línea alba? ¿Lo tienes presente? Sí, es la línea media donde se unen también los músculos y está la fascia y ahí incidimos siempre. Sí, y de qué se compone. Realmente es una aponeurosis, ¿no? Es ese paso de músculo a tejido conectivo, ¿sí? Que es Ujú. menos vascularizado, que es menos inervado, por eso es que incidimos por ahí, porque sangra menos, duele menos. Perfecto, eso lo entendemos. ¿Te acuerdas qué músculos la conforman? ¿Alguien No, que nos esté viendo se acuerda? oh por Dios, ¿Qué músculos conforman el abdomen? dale, doc. Entonces, tenemos el oblicuo abdominal externo, ¿sí? Que arranca desde los intercostales, más o menos octavo espacio, y arranca hacia caudal, ¿sí? El oblicuo abdominal interno que arranca desde caudal hacia craneal, abajo de ellos el transverso del abdomen, y justo en el medio que arranca desde el sifoides hasta el pubis, el recto abdominal. Ok, Y ese músculo recto abdominal es muy importante porque ese músculo es el último que llega a componer la aponeurosis, que es la línea media, ¿no? Entonces, es el último que se conecta allí. Y justo sobre ese músculo hay una fascia, que se llama la fascia del recto abdominal. Hay una cosa en la escuela, no sé por qué, que les pregunto al público, ¿quién sostiene la fuerza de tensión del abdomen? Cuando tú cierras el abdomen, ¿quién evita que él se vuelva a abrir? ¿Dónde bueno, está creo la que aquí fuerza? hay que poner el comentario de la persona que lo vaya a comentar, pero vamos a ver. ¿Dónde está la fuerza que sostiene el abdomen? Quiero que se lo pregunten. Ya quienes nos Todos escuchen así. más adelante en el podcast deben preguntárselo también, deben pensarlo. Espero que esto de alguna forma, quien sea que lo escuche, más que eh, corchar, por ahí lo dijeron muy bien, más que corchar, más que cualquier cosa, es una reflexión para que pensemos en lo que estamos haciendo. Para que lo tengamos La presente. fascia. La fascia, la respuesta es la fascia. La fascia de ese recto abdominal es la que nos sostiene el abdomen. Cami, en cirugía abdominal en la universidad, ¿te dijeron que que hay que suturar el peritoneo? ¿Sí o no? Virgen Santísima, pero me siento aquí corchada con todo lo que el doctor Felipe me pregunta. Me voy a arriesgar diciendo que no. Ah, muy bien. Depende de la escuela, pero Me mira así como, hace unos años se escuchaba todavía muy frecuentemente que te decían tienes que suturar el peritoneo y toda la sutura tiene que agarrar el peritoneo. Y eso es falso porque el peritoneo no tiene nada de fuerza para sostener el cierre del abdomen. Acuérdense que el peritoneo es una membrana serosa, es prácticamente una tela de tejido conectivo, no va a sostener absolutamente nada. Y segundo, el afrontar el peritoneo, al ponerle un material de sutura, el peritoneo es altamente, como es tejido conectivo, genera altas cantidades de tejido cicatrizal. Y cuando le ponemos un material de sutura, genera mayor posibilidad de que los órganos abdominales
hagan una adherencia a la cavidad abdominal. Entonces ni siquiera tenemos que agarrar el peritoneo, tú nada más agarra fascia y vas cerrando sin necesidad de agarrar nada más y verás que la sutura o el cierre de tu cavidad abdominal queda limpio, queda muy bien, ¿sí? Listo, perfecto. Y otro detalle, no preparamos esa línea alba. ¿Tú has ido a cirugías, Cami? A ver Sí, cirugías. ¿Has visto que cuando inciden hay una capa de grasa sí, y, la que uno primero ve. sí, y que a lo mucho la inciden un poco más como para medio ver la línea alba y ahí sí ya inciden? Ajá. ¿Has visto a alguien quitar esa capa de grasa y despejar bien la pared muscular para ver la fascia? Creería que no, no. Entonces, ¿cómo saben al suturar, al cerrar, que están agarrando fascia? Oh, por Dios. No sé, Doc, sóplame, por favor. ¿Sí? Entonces, eh, correcto, correcto. Es muy común que no preparemos la línea alba y después cuando estamos suturando no sabemos y es algo que yo tampoco sabía, está muy bien, yo lo aprendí aquí del doctor Michael Povea, eh, el, que si tú preparas una buena línea alba, tú vas a ver lo que estás haciendo y vas a cerrar mucho más rápido, ¿sí? Y va a ser todo Retiras mucho la más grasa, fluido, claro. exacto, entonces levantas un poquito la grasa con disección, haces un espacio y la retiras con un corte en pull, que es empujando con la tijera, despejas la línea alba y esa línea alba te queda ya expuesta para que tú puedas trabajarla tanto para la apertura como para el cierre. Por Ok. ahí Daniela Salazar, ay Dani, ¿cómo estás? Un saludo. Nos dice que se puede hacer sí, correcto, se puede hacer un bloqueo, no es algo que yo maneje mucho, lo hacen más del área de anestesia, pero totalmente de acuerdo, se pueden hacer bloqueos de la línea alba porque que esté menos inervada no quiere decir que no duela. Claro que duele. Entonces sí, ya está estudiado y ya hay bloqueos para bloquear el abdomen, pues, o que te pueden involucrar el abdomen de alguna forma. Listo, aquí me gustaría ahondar en esa parte anestésica, pero vamos a pasar a la siguiente pregunta. Para dar continuidad, ¿qué circunstancias se deben tener en cuenta para no realizar este procedimiento? Nuevamente, antecedentes, contraindicaciones, etcétera. Y siguiendo también esto que estamos hablando. Ok, o sea, como momentos en los que decidimos no abordar Sí, el exacto. abdomen. No, aquí no. Ya sea con solo Mm, manejo intrahospitalario o de plano no se puede realizar la cirugía. Bueno, la toma de decisiones yo creo que es una de las cosas más difíciles que hay. Creo que de alguna forma igual y todavía me falta experiencia para saber cuándo no hacer un procedimiento. O sea, hay una frase muy común y aquí el doctor Poveda me la repite bastante, que es que tú aprendes a hacer un procedimiento en 3 meses, aprendes cuándo sí hacerlo, en un año, 5 años, no sé, pero aprendes cuándo no debes hacerlo hasta en 30 años, ¿sí? Porque lo más difícil de un procedimiento es saber cuándo no debes hacerlo. Ahora, hay consideraciones que sí vamos a traer a colación y es que, eh, por ejemplo, observaste ecográficamente una neoplasia de gran tamaño que te está involucrando un lóbulo hepático. Tú dices, ok, pero es un solo lóbulo, la puedo retirar, ¿sí? Puedo retirar el lóbulo hepático. Ahí me dijeron la frase exacta, me la comentaron, sí, Sí, ahí aprendes un Alex proceso. está transcribiendo como Ah, cosas vitales de la charla. súper, súper. Entonces, está en el hígado la masa, tú dices, lo voy a sacar porque qué bien, ¿no? Qué chévere esa cirugía, quitemos el lóbulo del hígado. Y se te olvidó tomar una radiografía de tórax y tenía metástasis al pulmón y estaba completamente lleno de metástasis, ¿sí? Ahí no tenías por qué hacerlo, ahí ¿para qué le vas a sacar el hígado a un paciente que tiene una metástasis pulmonar amplia? Eso no quiere decir que no puedas
hacer una cirugía. Y para allá voy. La cirugía debe tener objetivos. ¿Tú qué vas a hacer con un paciente con metástasis pulmonar? ¿Tiene sentido planearle una cirugía curativa allí inmediatamente? No, claramente no, es mejor darle cuidados paliativos. Sí, pero ¿y si los propietarios quieren intentar algo más, qué puedes hacer por ese paciente? Sabiendo que ya tiene metástasis, no, no, realmente pensaría más que todo en un manejo médico, no sé qué más se podría hacer porque someterlo a una cirugía sería algo innecesario que no ayudaría en ¿Y, este caso en específico. y cómo le vas a dar manejo médico si no sabes qué tumor es? Ah, ok, como método diagnóstico. Entonces ahí me iría por Exactamente. citologías, biopsias, etcétera. Entonces ya tu cirugía cambia y tú no vas a sacarle un lóbulo hepático, sino que vas a hacer una exploración, vas a tomar una biopsia. Si se da la oportunidad, de pronto le haces también una toracoscopía, qué sé yo, y tomas una biopsia allí también. Si es que, bueno, a ver, que estoy exagerando, ¿no? Generalmente ya pacientes tan terminales no llegamos a hacer nada de eso, pero es para darnos la idea. Se puede hacer más eh, cuando tú cambias o cuando tú tienes claro el objetivo de la cirugía para ayudar a tu paciente y no cuando se trata de hacer un procedimiento porque en los libros dice que se puede hacer. ¿Me Exacto, entiendes? como ser más objetivos y nuevamente particularizar todo a cada paciente y no hacerlo como en general, sino a cada paciente. Y eso es muy importante, ¿no? Revisar cada caso porque cada caso es muy específico. Sí, correcto. O sea, no podemos generalizar. No existen las generalidades, entre comillas, porque bueno, para eso tenemos medicina basada en la evidencia, pero más allá de eso, nosotros no podemos tratar todos los pacientes igual. Sí, total. Bueno, ahora ya que estás haciendo la residencia, ya que has estudiado un montón, me gustaría preguntarte qué técnicas innovadoras hay en esta área. En cirugía siempre va a haber cosas nuevas. Total. Y yo digo que innovador es eso que llega al mercado, que se hace asequible y que tú puedes aplicar, ¿sí? Que es nuevo, que se puede aplicar. ¿Y qué pasa? Hay muchas cosas muy innovadoras que todavía no hemos tomado. Por ejemplo, aquí el doctor Michael trabaja muchísimo con hemoclips o grapas quirúrgicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita acaba de realizar una esplenectomía donde los vasos sanguíneos los ligó con clips quirúrgicos, hemoclips se llaman, ¿sí? Entonces toma y liga el vaso en 3 puntos, como si fuera una ligadura, pero es mucho más rápido para que el paciente tenga un menor tiempo quirúrgico. Eso es innovación. Innovar es facilitar algo que yo hacíamos, que no tiene nada de ciencia hacer una ligadura, pero hacerlo más rápido y mejor, ¿sí? Puede que sea más caro, ¿verdad? Pero lo cubres, lo cubres de alguna forma, pues Genial ese punto en de tus vista. costos, Y ¿no? entonces en este Y, caso, dale, dale, dale. Te estoy interrumpiendo, y, lo siento. y, y lo mismo aplica para muchas cosas. O sea, ¿qué es la laparoscopia? La laparoscopia es un tipo de cirugía innovadora donde hacemos lo mismo que ya hacíamos, pero más fácil, más seguro, más rápido, mejor. ¿Ves? Con menos dolor para el paciente. Exacto. A ver, que hay cirugías que todavía no se pueden hacer vía laparoscópica. Pero, por ejemplo, una OVH, la famosa OVLAP, rapidísimo, fácil, sencillo, ¿Cuánto menos puede dolor. durar una overlap a comparación de la OVH, que igualmente la técnica clásica sigue siendo rápida? La técnica clásica, igual en cirujanos experimentados, puede durar 20 minutos, 25 minutos. Una ovela puede que te demores lo mismo, un poquito menos, un poquito más, dependiendo de la experiencia que tengas, pero cambia porque la incisión es muy pequeña, la manipulación de los tejidos es menor. Entonces, igual el beneficio postquirúrgico del paciente, pues, es mayor. Ok, listo. Entonces, ahora sí, condensando estos puntos importantes de la charla, me gustaría que nos dieras unos 3 tips finales
para que tengamos en cuenta en nuestras prácticas de cirugía abdominal, a los que estamos estudiando, a los que nos queremos ir por cirugía, en fin. 3 tips, wow. Si pudiera Dale. darles tantos consejos, pero em, yo creo que el primero es siempre piensen el por qué están haciendo lo que sea que estén haciendo, por qué lo hacen como se está haciendo, ¿sí? No lo hagan por hacer, por mecanizar. No aprendas a poner un punto porque pongo un punto y ya, sino que aprende cómo van las lazadas, por qué pongo el portagujas aquí, por qué no aquí, por qué así, por qué no. Lo mismo para cerrar el abdomen, entonces lo que te decía hace un rato, por qué tomo la fascia del recto abdominal y no el peritoneo, ¿sí? Esas cosas piénsenlas siempre, ¿sí? ¿Qué músculos puedo tomar aquí? ¿Dónde puedo ligar? ¿Qué es lo que tiene sentido médicamente hablando? Ese sería uno, que piensen todo lo que hagan. El segundo tip es que recuerden siempre la anatomía. Sin anatomía no existe cirugía, Sí, ¿no? ya me di cuenta con la corchada de ahorita. Fascia. No te preocupes. Tienes que tener presente las bases anatómicas, ¿no? Está bien que de repente se te escape un nombre, pero tú tienes que tener claro lo que está ahí. Y si no lo tienes claro, lo tienes que estudiar, ¿no? Eh, Tienes que tener base anatómica para saber lo que vas a intervenir. Y bueno, el último consejo, creo que les voy a dar dos más. Dale, dale. Tenemos otros 5 minutos. Vamos a dejar dos consejos más. Listo, los que quieras. El siguiente, así como la anatomía, no existe cirugía sin medicina interna. Si no sabes de medicina, no vas a entender por qué estás operando a tu paciente. No tiene sentido volvernos mecánicos y ser carpinteros en ese sentido, ¿me entiendes? Eh, y completemos los 5. Dale, dale. Eh, Tienes que saber, importantísimo, tienes que saber para qué se usa cada cosa. Veo todavía muchos colegas, doctora, ¿para qué se utilizan las tijeras de Metzenbaum? Bueno, terminamos el live. No sé. Las tijeras de Metzenbaum son para tejido. Y todavía hay Ok. muchos colegas que cortan puntos o material, pues, con las tijeras de Metzenbaum, ¿sí? Las tijeras de Mayo son adecuadas para material, que son las gorditas. Entonces, así con todo el instrumental tienes que tener claro para qué sirve, ¿va? Y el último tip, nunca pueden dejar de actualizarse. Esto sí, por cosas de la vida, yo creo que igual y hay que hablarlo y es que estudiar cirugía no es económico, no es barato estudiar cirugía, pero asimismo en algún momento se va a remunerar. Entonces, hagan el esfuerzo porque si ustedes quieren ser buenos cirujanos, se tienen que capacitar. Yo lo he ido haciendo poco a poco, como les contaba, Cami, estuve en la UNAM en una estancia, ahorita estoy en Perú, ya había venido a hacer un curso que se llama, como les decía, Internados POVEA, ahorita justamente está arrancando uno, van a ver más en el resto del año, si a alguien le interesa igual, y me contactan o buscan las redes del doctor Michael Povea, que se los digo muy abiertamente, fue un curso buenísimo, tuvo un impacto muy positivo en mi forma de ver la cirugía y yo creo que vale la pena. Y bueno, tienen que estudiar cirugía. Si van a ser cirujanos, tienen que estudiar, tienen que invertir. A veces duele el bolsillo, pero si saben aprovechar esa inversión, estudian, se preparan, esa inversión regresa en algún momento. Listo, Doc. Ahora sí, hay otro tip por ahí. A mí me gustaría agregar el trabajo en equipo nuevamente. Yo sé Ah, que sí, es todo claro. el tiempo ahí trabajo en equipo, pero realmente es algo muy importante, ya sea el equipo de cirugía, pero también en cuanto al hospital y tener un buen canal de comunicación con las personas con las que trabajamos, ¿no? Ya sea estudiantes, internos, cirujanos, lo que sea,
pero eso la verdad le aporta mucho al paciente y a nosotros como personas y profesionales. Y hay un comentario Totalmente. acá de Luz Elena Llanos, lo voy a leer, y con esto finalizamos. Bendiciones, doctor Felipe, gracias por compartir tu sabiduría, que siempre es bien recibida, nunca terminaremos de aprender. Mil gracias, Dios te bendiga. Un gusto, Luz Elena. Saludos. La Cami también pregunta, estoy súper interesada en esos cursos, ¿dónde te vamos a contactar? Hay que Claro que escribir sí, a la búscame a mí o me puedes escribir por Instagram, me encuentras como @pipepalaciosvet o busca las páginas del doctor, busca doctor Michael Povea o International School of Veterinary Surgery y allí también lo encuentras. Listo. Muchísimas gracias, Doc. Alex, te Bueno, doy otra vez ¿cómo la palabra. están? Bien, acá yo estuve en el backstage, juicioso, tomando nota. Yo quisiera terminar con una pregunta, si me lo permite, Doc. ¿Tenemos tiempo Claro que para sí, una última? Listo. sí, Yo claro que sí. considero ya pensando en el tutor, porque digamos que ustedes, como bien se muestra y lo dice el doctor, ahí se capacitan sin descanso para tener toda la pericia médica y que todas estas cirugías salgan adelante. Pero para un tutor, para una mamá o un papá de estos animalitos, yo creo que le digan que va a haber una cirugía abdominal, tiene que representar miedo, susto, y en ese momento, pues primero dígame si sí o no, si pasa o no pasa que les da miedo a las familias cuando le dicen, hay cirugía abdominal, ¿sí o no? Sí, claro. A veces hay miedo. Ahí, en ese Depende. caso, ¿cómo es el abordaje? Porque ese es otro trabajo del médico, ¿sí? Y lo hablábamos mucho, creo que el doc es de la Universidad de La Salle, ¿cierto? Sí, Yo lo correcto. hablé con un profe allá y decía, pues aquí nos preparamos mucho para atender a los animales, pero también tenemos que prepararnos para hablar con los humanos. ¿Cómo se hace para que una familia, un tutor, asuma este desafío de una cirugía de la mejor manera posible? Creo que dijiste la palabra correcta, el desafío, el reto. Eh, Muchas veces la cirugía eh, da miedo, ¿sí? Porque hemos escuchado, creo que todos han escuchado 10.000 historias de cirugías que salen mal y es correcto, a veces desafortunadamente por el motivo que sea la cirugía sale mal, pero la mayoría de cirugías salen bien, ¿sí? Y el reto está, también tenemos que prepararnos y entender que toda mala noticia tiene un proceso de duelo, por así decirlo. O sea, también un propietario va a tener que hacer todo un proceso hasta que llegue la aceptación. Unos lo hacen más rápido que otros, ¿sí? No te voy a mentir, en muchos de los casos la cirugía es esperanzadora, ¿no? La cirugía se convierte en lo que te va a mantener a tu mascota, a tu perro o a tu gato más tiempo contigo. Y eso para muchos propietarios les ayuda a sopesar esa angustia que produce que su mascota ingrese a cirugía. Por supuesto, yo no puedo nunca, como médico, mi deber es no omitir absolutamente nada de lo que puede ocurrir, pero siempre debemos trabajar, obviamente, de la manera más ética, porque no te puedo decir, como hablaba con Cami ahorita, no le puedo decir a un propietario que seguro salvo a tu perro cuando tiene metástasis pulmonar, o sea, eso no se puede. Pero si tu perro tiene un tumor complejo, de repente, si yo tuviera las capacidades de ayudarte, te digo, nos estamos preparando así, vamos a abordarlo así, no vamos a improvisar, vamos a hacerlo lo mejor posible y veremos cómo te podemos ayudar. Yo sé que eso ayuda mucho al propietario. O si yo no estoy preparado, le digo, yo no estoy preparado, yo no te puedo ayudar, pero sé quién de pronto sí y ve Claro, para que tal vez te puedan colaborar, para que tal vez puedan hacer algo más por tu mascota. claro, en un punto remitir también es salvar vidas, ¿no? Sí, de acuerdo. Ujú. Súper. Bueno, yo muy contento con este espacio. A Camila le salió una entrevista con Quiz a bordo. ¿Cómo te, cómo te fue ¿Cómo? con ese, que te salió una entrevista con Quiz a bordo? No, terrible. Yo me sentí súper mal. Además, porque es que no es la primera vez. El doctor Felipe, siempre que lo entrevisto, es como, bueno, ¿y qué es esto del instrumental? O sí, son cosas que igualmente es súper importante que yo debería conocer. Y es como, no, Doc, lo siento, ayúdame, sóplame. Entonces, mejor dicho, Doc, él me decía, es que yo tengo nervios y yo, miren quién terminó corchada. No, perdón.
Y ese es un Perdón, ejercicio perdón. muy lindo, ese es un ejercicio muy lindo porque viene de la mano de lo que decía el doctor y es preguntar entre colegas siempre, es la opción, o sea, no hay que dudarlo. Y además que no nos la sabemos todas. Y chévere este ejercicio porque muchos jóvenes médicas y médicos veterinarios, seguramente estas conversaciones salen ganando muchísimo. Entonces me parece muy lindo este espacio y por eso le quiero agradecer al doctor Felipe y a ti, Camila, por liderar este espacio y tener estas conversaciones tan valiosas. Bueno, Bueno, muchas... no, con, Dale. no, pues decir que con muchísimo gusto, a mí la verdad es que me encantan estos espacios, me encanta poder transmitir un poquito de lo que he ido recogiendo de grandes mentes. Y agradecerle a Cami por pensar en mí también y a Pet Industry por el espacio, por la oportunidad, por confiar en en este espacio y pensar en mí también para él. No, Bueno, a muchísimas... todos ustedes por la conexión. Ya Cami nos tiene ahí un cronograma súper juicioso de invitados que nos irá dando a conocer. Te interrumpí, Cami, qué pena, disculpa ahí eso. No, tranquilo. No, les iba a decir que muchísimas gracias a ustedes, también a ustedes como Pet Industry, que realmente es un equipo maravilloso, al doctor Felipe, que uno siempre que le escribe, él está súper dispuesto. Estoy ocupado, no, pero tranquila, escríbeme. Entonces, realmente es un docente increíble como persona, hace reír todo el tiempo, entonces estoy súper feliz que iniciemos el espacio con él y bueno, ya se verán más cositas ahorita. Así es, sigan ahí pendientes, ahí conectados, agradeciendo también su conexión, el tiempo que nos dedican y ya encontrarán en Spotify, en Google, en Apple Podcast esta conversación para que la compartan, la vuelvan a repetir y obviamente también en YouTube y en Facebook quedan ahí colgados para que lo compartan con todos sus colegas. Nuevamente, mil y mil gracias al doctor Felipe, a Camila por este espacio que ella lidera. Y por acá nos están dando muchos saludos, muchas despedidas. Ustedes tienen muchos amigos por ahí conectados que los quieren mucho. Entonces, desde Perú, desde Bogotá y yo acá desde Pereira, nos despedimos los tres de todos ustedes con un fuerte abrazo. Chao, que estén bien. Gracias, de verdad. Gracias por ver. Cuídense mucho. Chao. Hasta luego.